Amigos de Contexto, estamos aquí una vez más grabando desde nuestros hogares en época del COVID-19. Esperemos que esta sea una época que recordaremos como algo pasado. Pero mientras tanto, estamos aquí desde nuestros hogares y hoy conectamos con Pepe Abreu, Rafael Abreu. Él es el representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, uno de los sindicatos más fuertes y una de las personas más destacadas como sindicalistas en nuestro país. Bienvenido, don Pepe, ¿cómo está usted? Bueno, encantado de estar con usted en Contexto y esperando satisfacer las inquietudes de los televidentes. Don Pepe, lo hemos visto muy activo en estos últimos meses con esto de la pandemia y pues discutiendo todas las medidas tomadas por el gobierno y la situación que se ha presentado. En cuanto al desempleo, sabemos que, hay suspendido unos 800,000 trabajadores. Estamos todos preocupados porque a pesar de que ya se ha declarado la primera fase de la reincorporación, pues no sabemos cómo funcionará todo. Ya hay fechas supuestas para otras aperturas, pero apenas estamos comenzando. Hoy, por ejemplo, ha sido el tema más comentado, ha sido pues los bonos que puso Hacienda a circular, fueron comprados por los fondos de la AFP. No sé cuál es su opinión al respecto, porque esto ha traído mucha controversia. Sí, bueno, en primer lugar, decir que tal y como señala, esta pandemia ha creado un estado de situación de mucha incertidumbre, de muchas interrogantes, tal y como dice. La gente se pregunta, bueno, ¿qué será de mí? ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Se reintegrarán todos los trabajadores? ¿Quedarán muchos afuera? ¿Habrá un aumento de nuestro desempleo estructural? Esas son todas preguntas que la gente se hace y que muchas veces uno no tiene cómo responder, la verdad, y es lo más grave. Cuanto a lo que se refiere al tema de los bonos de Hacienda, usted sabe que esa operación es una operación normal de esos bonos, ¿eh? Eso se mantiene en el Banco Central, del Banco Central, vencen los certificados, entonces como vencen los certificados del Banco Central, lo traspasan en Hacienda, Hacienda lo compra y se mantiene en un círculo básicamente que es igual a si usted hiciera eso con una empresa privada, por ejemplo, con las EDE o los generadores que han comprado, o una empresa grande como Mercasí que ha comprado, etcétera, etcétera, y se hace y es una rutina normal. El tema con los fondos y las AFP no está en eso que ha pasado con Hacienda, porque eso es una rutina. El tema está en que las AFP nosotros estamos planteando la necesidad de que en virtud de la situación de crisis creada, de la disminución de ingresos de una gran franja de trabajadores, ellos deben contribuir, colaborar con la situación, aportando. Y nosotros decimos que sus aportes no pueden ser de los fondos de los trabajadores, como dicen los diputados, porque eso sería poner el más pobre a pagar la cuenta, sino que de las utilidades de las AFP, que han sido de unos 64,000 millones de pesos, ellos entonces paguen a los trabajadores una especie de bono de contingencia de acuerdo a los salarios declarados en la tesorería de la Seguridad Social. Una persona gana 25,000 pesos, un bono de contingencia de 25,000 pesos. Y que eso se cargue a la utilidad de las AFP, a la comisión que ellas devengan, no al fondo de trabajador, como se pretende desde ese proyecto de los diputados, porque ese proyecto de los diputados lo que hace es sencillamente retarle entonces a la pensión futura del trabajador. Todos sabemos que dentro de 13 años, 2033, comenzará ese sistema a pensionar la primera persona beneficiaria de él, y si usted le quita
a los aportes de los trabajadores 30% para dárselo ahora, el trabajador lo va a gastar rápidamente y cuando llegue el día de la pensión, entonces nos vamos a encontrar con que su tasa de reemplazo, si hoy es pobre, que será aproximadamente de un 23 a 25%, imaginémonos si se le saca un 30%, quedará más o menos en la mitad. Don Pepe, vamos a separar para que las personas puedan entender mejor toda esta explicación que usted muy bien ha hecho. Primero, esta inversión de las AFP en estos certificados de Hacienda es una operación normal porque no, si no se invierte en esto, se invierte en otra cosa. Y realmente han sido inversiones en cuestiones nacionales. O sea que no hay diferencia en invertirlos en esto o en aquello. En este caso, todo tiene que ver con la tasa y ha sido a una tasa buena, ¿no? O sea, usual. Entonces, otra cosa es lo que han propuesto algunos diputados y es que de los fondos que los trabajadores tienen, que han pagado de su sueldo mes por mes, se les adelante, hablaron de un 20, un 25%. Ustedes han planteado que no debe ser del fondo de los trabajadores, sino de las ganancias de las AFP que han ganado suficiente hasta ahora y hasta el 2033 va a ser cuando se comience a dar la primera pensión, que va a ser cuando la persona haya concluido pues con todas sus contribuciones. Entonces, lo veo bien, pero de esto no se ha hecho nada, no se ha dicho nada. Entonces, lo que ustedes proponen es que a cada trabajador que cotiza en estas AFP se le dé lo equivalente, por ejemplo, a un sueldo. Eso es lo que ustedes están planteando. Exactamente, al salario por lo que este trabajador paga, que es el que figura en la tesorería de la Seguridad Social. Usted figura con un salario de 17,000 pesos, 17,000 pesos, con un salario de 35,000, esa suma. Es decir, por la suma exacta que devenga el trabajador. Lo que pasa es, y eso es importante que lo haga notar, que esta gente que está en la Cámara, estos diputados y demás asuntos, muchos de ellos se quieren montar en una ola populista, aparentando que con esa acción supuestamente están beneficiando al trabajador, cuando es todo lo contrario. Si usted en un sistema de seguridad social en cualquier parte del mundo, dice, vamos a devolverle los fondos a la gente que está inscrito en el sistema de seguridad social, entonces lógicamente usted va a desmembrar el sistema y no va a cumplir con el objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un sistema de seguridad social o de pensiones? Es otorgar la pensión al final de la vida laboral de la persona, o si la persona queda inhabilitada por un accidente laboral o por un tema de salud. ¿Entiendes? Ese es el objetivo fundamental de un sistema de pensiones. Lo otro tiene que resolverlo el Estado en la situación de emergencia que estamos. Y las AFP, entonces, que bastante han ganado, como usted dice, deben contribuir con el Estado y con sus trabajadores, con trabajadores que le cotizan ahí. Dos preguntas, don Pepe. Primero, ¿se ha calculado a cuánto ascendería este monto de este desembolso propuesto por ustedes, las unidades sindicales, para ver pues cuánto significaría a ellos que mermarían sus ganancias? Eso por un lado, ¿cuánto ascendería este monto? Segundo, si es cierto lo que usted dice, tiene toda la razón, sería desvirtuar los fondos destinados para cuando el trabajador se retire a los 65 años. Sin embargo, también sabemos que con el sistema actual de pensiones, el trabajador cuando se retire apenas recibirá un 22% de su salario, dado que está calculado en como si las cuotas se extenderían hasta que si el trabajador viviera, creo que son 108 años, algo insólito. Entonces, dado esta situación, yo he escuchado a muchos trabajadores diciendo que ellos preferirían, sí, tener esto al día de hoy, que todavía tenemos un dólar en valor menos de 60, a cuando lo reciban dentro de 10 años, que sabe Dios ya estará totalmente devaluado y que ni siquiera sabe si lo van a recibir, porque el sistema nuestro de la seguridad social
tiene un cálculo demasiado amplio y esto hace que para que pueda alcanzar hasta que yo dure los 108 años, que ojalá yo lo dure, pero lamentablemente pienso que me voy a morir un poco antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo otro que yo acumulé se le da a mis hijos si tienen menos de 18 años en ese momento, que no lo van a tener si ya yo tengo 100 años, 80. O sea, este dinero se va a perder. ¿Quién lo va a recibir al final? Sí, es el tema de fondo del sistema. Es ahí donde los diputados, los senadores tienen que concentrarse, los políticos, los sindicalistas, los empresarios, los comunicadores. Es ahí que tenemos que centrarnos nosotros. Es ir al fondo de lo que significa el sistema para transformarlo, para modificarlo como nosotros hemos planteado. Nosotros hemos dicho, el sistema de capitalización individual que se ha impuesto en el país no es un sistema correcto. Hay que crear un sistema de reparto que cree certidumbre a la persona de cuál es el monto de la pensión que va a recibir. Y entonces nosotros decimos, este sistema, como está diseñado, al final, su tasa de reemplazo será una tasa de reemplazo baja, pero también va a dejar a muchas personas por fuera, porque muchas personas no van a ser asumidas por el sistema. Hay que entenderlo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, hay unos 5 millones de trabajadores activos, pero de esos 5 millones, el sistema solo está absorbiendo 1.300.000, que son los trabajadores formales. Todo trabajador por cuenta propia que se gana la vida en la economía informal es excluido de ese sistema y por tanto no obtendrá al final de su vida laboral una pensión y se convertirán en qué entonces, en parias, en personas que no tendrán ningún tipo de asistencia ni de protección. Entonces eso no es seguridad social. Entonces por eso que usted está diciendo, donde hay que ir no es de que a darle a un trabajador el 30% para que lo gaste ahora en la situación de la pandemia, en comida, cosas así. No. Es ir al fondo del sistema, transformarlo, hacer un cambio que permita que esos 500.800 millones que tiene las AFP en la mano ahora, se le dé una utilidad real para los fines de un sistema de pensiones, que es lograr la protección social del trabajador que es cotizante al sistema y a su familia. Ese es el objetivo fundamental. Y por lo demás, en cuanto al tema de la ganancia y lo que nosotros estamos planteando, en cálculo que se han hecho, se plantea que haciéndolo como nosotros lo estamos planteando, que es un pago de un bono de contingencia de tres salarios diferidos, de acuerdo al monto que devengan las personas declaradas en el sistema de seguridad social. Entonces sería algunos 1.500 millones, más o menos 1.800 millones de pesos, de acuerdo a los cotizantes al sistema. Hemos dicho también, inclusive, que no necesariamente esta asistencia para todos. Hay que entender que hay una parte de la industria dominicana que estuvo operando siempre, que se mantuvo operando siempre, incluso se ha mantenido inclusive con los salarios devengados por el trabajador sin tener ninguna alteración ni cambio en los montos que reciben los trabajadores. Sí, es cierto que no todos están suspendidos. Ahora bien, con Pepe, si bien es cierto que lo ideal en un sistema de seguridad social es que todos los trabajadores, incluso los informales, tuvieran con qué retirarse, porque si no, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero peor aún es que aún el que ahorra y se desprende de ese dinero mensualmente con sacrificio, al final no lo reciba. Y ni siquiera se sepa si alguien lo recibirá, porque, como decía antes, si se muere uno, entonces para que se lo den a los sucesores, primero que no es eso para los sucesores, es para la vejez, no para los que quedan. Y segundo, ni siquiera a los sucesores se les facilita, pues entonces no entendemos
cuál es el objetivo de este sistema de seguridad social. Nos vamos a ir a la pausa, don Pepe, y volvemos inmediatamente con usted. Bueno. Continuamos en este programa Contexto con Rafael Pepe Abreu y hablamos de la situación de los trabajadores, de todos los empleados del país en esta pandemia COVID-19. Don Pepe, usted ha hablado de, bueno, de que se necesitaba la reactivación económica, de cómo ha sufrido nuestra economía, pero claro, todos abrimos y queremos volver a trabajar con garantías. El gobierno ha tomado medidas importantes, los trabajadores y el público en general tiene que respetarlas. ¿Cuál es su posición frente a la reapertura y al número de suspendidos y la posible prórroga que pudiera pedirse por algunos sectores más? Fíjense, nosotros en la reunión con el presidente solicitamos el tema de la reapertura. Le dijimos inclusive que ya se estaba llegando a un estado de situación que si no se produce lo que se ha producido, iba a tomarse la gente entonces en sus manos, abrir por su propia iniciativa, y que lo peor hubiese sido que se diese entonces un estado de apertura económica que parta de la iniciativa de cada grupo empresarial o de cada sector empresarial, porque entonces se iba a crear una especie de caos sin control de la autoridad, mientras que así como se ha dispuesto, tenemos la oportunidad de que esta reapertura se haga de manera gradual y de que todos sepamos que la responsabilidad no es solo del Estado, no es solo del gobierno. Detrás de cada ciudadano nunca puede haber un policía cuestionándolo, controlándolo. Nosotros tenemos que tener también nuestra forma de aportar, tener nuestro autocontrol y comportarnos también a la altura de las circunstancias, sabiendo que debemos tener aprecio por nuestra vida y por la vida de los demás, por supuesto, no creando un estado de irresponsabilidad que lleve a gente a exhibir como un lujo la violación a las normas vigentes. Doña Mónica, hay empresas que están trabajando y que no han parado de trabajar. Y los reportes que tenemos nosotros de esas empresas es que tomando las medidas correspondientes con los distanciamientos físicos del lugar, los contagiados en esas empresas que están laborando han sido muy, pero muy pocos. Es cierto. Es cierto. Yo creo que el virus se ha comportado, entre comillas, más benigno de lo que pensábamos. Porque yo veo que, bueno, hubo una empresa supermercado que declaró con mucha responsabilidad que se le había infectado un empleado y lo dijo pues como una noticia importante como lo es. Pero fíjense que de este supermercado, esa empresa debe tener 100 por lo menos empleados y a menos solo uno se contagió. Ahora bien, lo importante es llevar las medidas sanitarias. También yo veo que nuestra población se descuida y muchas veces lo vemos en grupos de más de 5 personas sin mascarilla. Y esto, como usted dice, don Pepe, es una responsabilidad de cada ciudadano. Porque usted se imagina, tendríamos que tener la mitad de la ciudadanía policía detrás de cada uno de nosotros. Sí, yo precisamente le decía a hijos míos que me acompañaban, veníamos en el camino, y se iba a comprar posiblemente a unos vendedores ambulantes. Y yo le decía, si no tienen mascarilla, no le compren. ¿Por qué nosotros, cada uno, tenemos que enseñar también, nosotros mismos enseñar al ciudadano también? Es decir, que la gente vea que una acción de descuido de ese tipo tiene su costo para ellos también. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que aquí la ciudadanía
mayoritariamente ha cumplido las normas de la cuarentena. Lo que pasa es que aquella gente que exhibe un comportamiento díscolo, desorden y demás, se hace más notable. Fíjense en esto de la chichigua, volando chichigua. Cada rato hay uno que cae de una planta, se electrocuta, tumba unas redes. Esas son cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender que necesariamente no debe partir solamente de que la policía intervenga o no. Es también de la conciencia ciudadana sobre temas de esa naturaleza. Ojalá, don Pepe, que esta pandemia, una de las consecuencias sea que el dominicano se vuelva más disciplinado, ¿verdad? Y sepa que cuando el gobierno, por ejemplo, que es el órgano rector, da una ley, es para el beneficio de todos, no para molestar, ni para que usted se haga notable si no la cumple. Usted va a ser más notable si cumple la ley. Don Pepe, adentrémonos pues entonces en los gremios de trabajo, en los diferentes grupos de trabajo en la República Dominicana. Sabemos que vivimos en una economía de servicios. Por ejemplo, la construcción es un gremio que aporta a nuestras entradas, al PIB nacional, una gran cantidad de dinero, el turismo, zonas francas, las exportaciones que son en parte agropecuarias. ¿Cómo han sufrido cada uno de estos grupos? ¿Cuál es la noticia que tiene? ¿Cómo se ha comportado el desempleo en cada uno de estos sectores? Ha sido un impacto grande, significativo, porque usted tener, por ejemplo, un sector como la construcción tan dinámico, que crea tanto empleo paralizado, es un golpe contundente porque la construcción mueve otros sectores. Y cuando se mueve la construcción, se mueve la ferretería, la economía informal, es decir, hay todo movimiento. Pero cuando usted se va al turismo, que es quizás de los últimos renglones que va a entrar en actividad, usted se da cuenta que más de 300.000 personas dependen precisamente del sector turístico. Eso es fuera de lo que significa en divisa para el país, ¿verdad? Que también es una parte importantísima que la estamos pagando ahora con el alza de la prima del dólar y demás. Y cuando se va a zona franca y esos 140.000 empleos que se crean ahí han estado limitados casi como a unos 20.000. Esos son también golpes que evidentemente son contundentes. Por suerte, ya hay el camino de la apertura, la construcción va a entrar, a seguida prácticamente el sector turístico comenzará paulatinamente, ¿verdad? Ahí se habilitando, reabriendo. Hay que tomar en cuenta que el tema como los vuelos, etcétera, van a tener todavía un proceso de suspensión más largo. Entonces, es preocupante porque muchos empresarios ya nos han estado inclusive diciendo a nosotros que ellos no van a poder reaperturar con todos los trabajadores que tenían. Fíjese doña Mónica, que está planteando una integración gradual. Es decir, bueno, una empresa que tenga 50 gente va a integrar, por ejemplo, 10, vamos a suponer, una que tenga 10 va a integrar 5, etcétera. Pero, ¿qué pasará entonces cuando la economía se habilite, esté en condiciones de arrancar y haya empresas que por tema de la recesión que se va a crear, sí, estamos ante el peligro de una recesión con inflación, dos elementos muy peligrosos. Entonces, si eso ocurriese, entonces pedirían los empresarios nuevas suspensiones. ¿Estaría el trabajador en condiciones de soportar un nivel de suspensión más prolongado? ¿Va el gobierno a tener la posibilidad de seguir financiando durante los programas que tiene en marcha a los trabajadores que caigan en ese estado de suspensión? El trabajador entonces va a comenzar a exigir
que prefiere que lo liquiden, yo prefiero que me den mi dinero, etcétera, etcétera. O sea, ahí ha venido una propuesta de algunos sectores empresariales que desde ya nos están diciendo que si se presentara el tema, entonces lo que ellos quieren es que negociemos la posibilidad de ir como liquidando a los trabajadores que no se puedan integrar de una manera fraccionada. Es decir, por ejemplo, bueno, a esta persona le tocan, vamos a suponer, 20,000 pesos. Bueno, pues lo vamos a pagar en 3 pagos, en 4 pagos. Y como usted sabe, eso para el trabajador es algo que evidentemente choca, ¿verdad? Con la expectativa que puede tener de un tema como el de una liquidación, por ejemplo. Bueno, don Pepe, y eso dice usted si se recrudece otra vez o pues un contagio más del COVID-19, pero sin recrudecerse, con esta contracción de la economía y con esta alza del dólar, es posible que desde ya los empresarios no reactiven a todo el grupo de trabajadores y vayan dejando 1, 2, 3, 4, según el número que tengan. Y esto significaría personas en la calle sin trabajar en un momento donde solo por el alza del dólar que ha habido en este último tiempo del año, vamos a decir, si nos acordamos, terminó en 51 y pico, creo, en diciembre, y ya estamos por 57, de manera que es un porcentaje muy alto. Eso se refleja inmediatamente en todo lo que viene de fuera y en todo lo que producimos aquí. Ni hablar del petróleo, que aunque está bajando a máximos históricos en baja, no quiere decir que no vaya a subir y que otros ingredientes no vayan a encarecerlo todo. Entonces, estos trabajadores sin trabajo, ¿qué va a pasar? Es una situación muy delicada. Sí, inclusive los reportes internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, por ejemplo, es que unos 270 millones de personas está prácticamente en paro. Sabe que nosotros aquí, como lo hemos hablado en otras ocasiones, tenemos un desempleo abierto, estructural, de aproximadamente un 14%, 11% en tiempo normal, ¿sabe? Pero con esta pandemia, lo que han proyectado algunos economistas amigos es que esto podría llegar hasta un 23%. Y eso es evidentemente muy alarmante, ¿verdad? Para cualquier economía. Como usted dice, mucha gente entonces andaría desocupada y Más tratarían de emplear. informal, más personas en la calle, menos seguridad social, de manera que esto provoca una situación que se nos va de las manos y Claro, se suma. Claro. Y buscando emplearse también en la economía informal, lo que no es buen consejo, porque como usted sabe, la economía informal no reporta beneficios desde el punto de vista de que esas personas no están estructuradas en la seguridad social, no están protegidas por leyes laborales. Se crea un estado de situación que no es el más conveniente. Ojalá que estos pronósticos que se están haciendo no sean lo que predominen y pueda haber un estado de situación que pueda ser más manejable que lo que se pronostica en este momento. Nos vamos a la pausa con Pepe y volvemos enseguida. Continuamos con Pepe Abreu hablando de la situación de los trabajadores y los empleadores en este tiempo de COVID-19. Don Pepe, se habla de la reactivación con mucho cuidado y con protocolos establecidos. Entonces, yo también me he preguntado, si nos vamos, por ejemplo, al sector construcción, que es un sector que tiene una mano de obra, bueno, desde la muy calificada hasta la no calificada. Aquí se mezclan, las personas sudan, se mezclan los albañiles con los ceramiqueros, con el plomero, con el ingeniero. En conclusión, hay mucha interacción entre todos los grupos. Tener mascarilla y guantes, tener un protocolo de lavado de manos, de desinfección, se vuelve una tarea un poquito complicada y cara. ¿Están los sectores preparados para esto? Por ejemplo, el de la construcción. En zonas francas es un poquito más fácil
con espaciar, donde ponen el trabajo de cada uno, a la entrada, a la salida, pero también estos protocolos cuestan dinero, cuestan disciplina para los trabajadores y empleadores y supervisores. ¿Hasta qué punto nos visualiza a nuestros trabajadores cumpliendo con este protocolo? Bueno, ese es uno de los puntos más delicados, como usted dice, porque tiene un costo y todos sabemos que la tendencia del empresariado es reducir costos, no aumentarlos. Sin embargo, ahora van a tener que hacerlo por lo siguiente. En la construcción, hablando con Acoprovi, que es la empresa que aglutina al sector de la construcción, y con los compañeros que están en la Federación de la Construcción, que es donde están todas estas profesiones y oficios típicos de la construcción, lo que se ha hecho es buscar un protocolo especial que se va a presentar para el caso específico de la construcción antes de que ésta pueda comenzar. De manera que se garantice el distanciamiento y que la construcción se haga de una manera que las etapas no coincidan plenamente. Si, por ejemplo, se va a trabajar el tema de albañilería, se trabaje, por lo mismo que usted está diciendo, solo en esa parte de la albañilería. Vamos a la electricidad, solo esa parte. Plomería, solo esa parte. Es decir, que nunca se junten, por ahora, ¿verdad?, todos los oficios y profesiones en una sola construcción. Esto es con el fin de evitar eso mismo, esa aglomeración de personas, con lo que implica el nivel de disciplina. Usted sabe que tenemos una mano de obra ahí extranjera también, entiende que hay por su bajo nivel de conocimiento, muchas veces educar para que pueda asumir esa nueva modalidad, ¿verdad? Esa nueva normalidad, como llamamos, que hay que trasladarla, ¿verdad?, a cualquier otro de las profesiones u oficios que tenemos, pero como usted dice, hay lugares que es mucho más fácil. Usted y yo hablábamos ahorita de grandes empresas que tienen hasta 700 personas y no ha pasado nada, pero hay detector de fiebre, de temperatura, ¿entiendes? Distanciamiento, disciplina, doctores contratados, médicos contratados para medir a la persona, conferencias, charlas. Ese otro escenario muy distinto, por ejemplo, a una construcción. Entonces, don Pepe, no solamente estamos hablando de un alto costo, sino que esto va a suponer también un alargamiento en el periodo, en días, en tiempo, en terminar, por ejemplo, una construcción. Y esto también se traduce en dinero. De maneras que, por ejemplo, en la construcción, todos los gastos fijos van a aumentar. Y esto sumado a la carestía del dólar, que influye en cualquiera de los elementos y materiales de construcción, quiere decir que todo nos va a subir. Entonces tendremos una época de inflación por un lado, porque todo va a subir, pero también de un aminoramiento de las actividades productivas. ¿Qué pasará entonces para el país, para el gobierno, para los impuestos, para los trabajadores? Otra cosa, no se le puede poner más impuestos ahora mismo a lo que son las empresas, el sector privado. Inclusive hay una reforma, como usted sabe, tributaria pendiente que habrá que proponerla y dejarla. Ya, como usted dice, no se puede hablar siquiera de ese tema en este momento, ¿verdad? Hay que ahora concentrarse en prácticamente salvar, es recomenzar, como si estuviéramos comenzando de nuevo. Es decir, una economía que estaba antes en estándares de 5, estamos hablando de 5, 7, que llegó hasta 7, nuestro crecimiento económico. Ahora estamos cero, es en cero que estamos, ¿entiendes? Hay que hablar que fue en los últimos años el más alto de la región. Y aunque se dice que la nuestra, por eso mismo, será de las que menos sufrirá, tendrá que sufrir muchísimo. O sea, es imposible para volver a los estándares que teníamos antes. Ahora es que uno va a apreciar lo que había antes, ahora es que uno lo va a apreciar, se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque para volver a esos estándares que teníamos antes,
va a pasar un largo proceso de trabajo. Y hay que tomar en cuenta esto. Estamos a la puerta también de un proceso electoral. ¿Entiendes? Que una de las cosas que hay que, ustedes de los medios de comunicación, nosotros de los sindicatos, tenemos que ver con los políticos, que aquí se hace necesario un gran pacto inclusive entre los políticos, entre los partidos. ¿Por qué? Porque el gobierno que reciba ahora va a recibir un país muy distinto a de una situación dentro del marco de la normalidad. Va a recibir un país que atraviesa por una crisis de una característica que no había sido vista en muchísimos años. Recuerda que nosotros hemos tenido momentos de recesión en la economía, una recesión, por ejemplo, o una inflación. Pero ahora tenemos esos dos factores conjugándose y presentes en el escenario al mismo tiempo. A mí la verdad es que me preocupa mucho, sea quien sea que tome el gobierno, sea el candidato Gonzalo Castillo, sea Luis Abinader o el expresidente Leonel Fernández, cualquiera que resulte ganador en esta contienda. Primero me preocupa el proceso de cómo asistir con cuidado y protegidos a esta contienda donde los envejecientes también tienen el derecho de ir a votar y se le va a hacer difícil por el miedo al contagio. Y después, una vez elegido el presidente nuevo, cómo va a ser frente a lo que es la situación que está enfrentada el país en este momento. ¿Cómo cree usted que se desarrollará esta contienda política, don Pepe? Por eso se necesita lo que le estoy diciendo, un pacto, esta contienda electoral, este proceso electoral, es un proceso sui generis distinto, donde inclusive usted nota que en la campaña no se pueden hacer las clásicas caravanas y mítines de costumbre, ¿verdad? En la política dominicana han tenido que acostumbrarse a un tipo de campaña totalmente distinta. Por suerte, la han convertido en ayuda, porque veo el candidato del PLD ayudando, ¿verdad? Con Cacosa, el candidato del PRM haciendo lo mismo, ayudando. Es decir, los dineros que consiguieron para la campaña lo han estado empleando en ayuda. Eso por es lo un menos, nuevo, ¿verdad? ¿sí? Por lo menos esto ha sido bueno. Exactamente como usted decía, a veces de una mala situación también se aprende otra buena, que puede ser buena. Esa ha sido buena, ¿verdad? El hecho de que hayan tenido que hacer las cosas de ese modo. Entonces yo pienso que uno de los temas que nosotros como ciudadanos tenemos que asumir es el hecho de, al saber la situación que va a encontrar cualquiera que asuma el poder, entonces debemos tratar de influenciar para que se entienda que en el caso que nos ocupa, ni un partido, ni un presidente solo puede hacer frente, ¿verdad?, a la crisis que nos acogota en este momento. Va a haber que hacer sus aportes, va a haber que abrir la posibilidad de un pacto. Se está hablando hasta de una cumbre se está hablando desde diversos sectores de los partidos con más posibilidades de llegar a poder. Una cumbre como post-electoral, pasado el proceso electoral, buscar hacer como una cumbre, como un acercamiento que permita que el que asuma el solio presidencial lo haga acompañado, por lo menos, en el proceso de los demás sectores de la población, políticos, sociales, sindicales, etcétera, etcétera. Bueno, sería lo ideal, que fuera un gobierno conjunto. Y de hecho, ni siquiera la oposición hemos visto que está cohesionada. Que generalmente cuando alguien quiere, bueno, ganar contra un gobierno X, se cohesiona, pero en nuestro país eso también ha resultado bastante difícil, casi en todas las elecciones. Vemos que el candidato oficialista ha tomado mayor, vamos a decir, publicidad, mayor pues se nombra más. Sin embargo, Luis Abinader también pues tiene una posición ganada, de manera que no está nada claro este panorama electoral aún. Y la presencia del expresidente Leonel Fernández, quien puede jugar una importante papel en una segunda vuelta y que parece inminente una segunda vuelta. Don Pepe, ¿algún mensaje para el pueblo dominicano, específicamente para los trabajadores ante esta pandemia COVID-19? A respetar
los protocolos establecidos, las normas planteadas, tomar en cuenta que estamos en la fase 1 de este proceso, pero que si no cumplimos con esa fase 1 de la reapertura, de la recesión económica, tenemos que retroceder como ha pasado en otros países y a entender que la responsabilidad de cumplir con esta situación recae básicamente sobre nosotros. No es que el gobierno, ni es que un partido, ni es que la policía, ni la Fuerza Armada. Esto depende mucho, doña Mónica, del comportamiento que nosotros, cada uno, tenemos que asumir. Creo que esto que usted ha dicho es fundamental, amigos. Ojalá todos los trabajadores hicieran caso, en este caso, de personas que han estado al frente por sus derechos todo el tiempo. Depende de nosotros que el COVID en la República Dominicana no haga más estragos. Yo creo que si todos andamos con nuestra mascarilla, principalmente la mascarilla, y nos lavamos las manos muy a menudo, o andamos con guantes y seguimos no los quitemos, nos lavamos las manos, yo creo que pudiéramos pues contener esta pandemia y reintegrarnos a lo que es una economía que hasta ahora ha sido buena, una economía buena, fuerte. Ojalá así sea y que gane el mejor para estas elecciones. Don Pepe Abreu, don Rafael Pepe Abreu, muchas gracias. Para usted mucha salud y estará con nosotros pronto. Gracias a usted, doña Mónica. Hasta la próxima, amigos.